palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días a todos. Me pregunto cuántos están disfrutando de estos mensajes de verdad. Me pregunto cuántos dicen, ay, esto es muy cansón, no me gusta. Pues por supuesto que no te gusta, pero tal vez hay una reacción y no estás acostumbrado y tú dices, no, es que no me hallo escuchando el servicio y te cuesta, tal vez a algunos le cuesta. Ya sé que hay quienes lo han escuchado mientras van manejando por la autopista. Ya me pregunto quiénes lo escuchan en la cama, todavía medio dormidos. Me pregunto cuántos se sientan de verdad con su café y su Biblia y lo toman en serio y apartan ese tiempo especial para tener tu servicio donde se supone que todos estemos al mismo tiempo reunidos. Es duro hacerlo de esta manera, o por lo menos la producción de todo esto es muchísimo más duro que tener el servicio. Pero al mismo tiempo es divertido y siempre es una aventura. Hoy, por ejemplo, vamos a, como ya se habrán dado cuenta, eh,
vamos a escuchar un mensaje de Etienne. Yo hace tiempo le pedí a Etienne que preparara eh, un mensaje basado en todo lo que él aprendió en la conferencia acerca de las adicciones. Así que eso es lo que vamos a escuchar hoy y no hallo la hora de poder compartir todo este contenido bíblico que él va a traernos con ustedes. Espero que todos estén de buena salud, que se estén cuidando, que estén tomando precauciones. Es muy curioso que eh, las personas que toman muchas precauciones, hay veces que se topan con aquellos que se burlan. Y me imagino que hay aquellos que toman precauciones que se pueden hasta burlar o menospreciar a las personas que no están tomando precauciones. Espero que ninguno de nosotros estemos cayendo en eso. Eso de avergonzar a otra persona o burlarse no es un buen método para ser un líder, para forjar buena comunicación entre personas, entre padres, hijos, avergonzándolos, adultos, parejas que se avergüenzan los unos a los otros. Nunca hagamos eso. Espero entonces que estemos bien de salud y por supuesto me imagino todos queremos que esto pase muy pronto. Así que vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración antes de inmediatamente pasar al mensaje del hermano Etienne. Etienne, el mensaje que él va a traer, él lo produjo con un programa eh, muy sofisticado que tiene a través de la Universidad de Bob Jones, que los profesores, a lo cual los profesores tienen acceso. Entonces él puede hacer cosas que yo quisiera hacer, ¿no? Yo le dije si yo podía tener acceso a eso, pero él dice que es solamente para los profesores, para el personal docente. Pero vamos a orar antes de entrar en la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, danos salud, cuídanos, Señor, protégenos. Ayúdanos, Señor, a manejar toda esta situación con paciencia, con confianza, con calma, con paz, con entusiasmo, con alegría y con creatividad. Protégenos a nosotros, pero también protege a todas las enfermeras, todo el personal de salud, doctores, que están tan cerca de estos peligros. Te pido, Señor, por aquellas personas que tienen negocios, por los empleados también. Te pido, Señor, que preserves esos empleos. Te pido, Señor, que no quiebren esos negocios. Te pido que todos ellos puedan aguantar y si pierden el empleo y pierden el negocio, que puedan reanudarlo de alguna manera, Señor. Te doy gracias por los esfuerzos que hacen los líderes por mantener a flote al país y a las personas y a los negocios. Gracias y te pido que le des sabiduría y todo. Gracias por las medidas de generosidad y de verdadero apoyo, Señor. Gracias por darnos ideas para ahorrar, gracias por darnos recursos para sobrevivir, gracias por darnos buen ánimo. Eh, Te pido, Señor, que quites de nosotros toda mala reacción, toda actitud de queja, todo enojo, que entendamos que tú has permitido esto y hay un propósito para todo esto. Ayúdanos a glorificarte en medio de todas estas cosas. Te pido, Señor, por todos los países que hoy sufren ante esta crisis, ya que si bien la mayoría de las personas no han contraído este virus, por supuesto que no, todos estamos siendo afectados. Las economías de los países, las decisiones drásticas que los líderes han tenido que tomar. Así que te pido, Señor, por cada país, cada líder en todos los continentes, Padre. Sana a los enfermos, protege a los sanos, consuela a los que han perdido algún ser querido, Señor. Guía a los presidentes y líderes de nuestros países, de todos los países. Líbralos del mal.
del mal pensamiento, de la mala intención, líbralos de los enemigos y haz tu perfecta voluntad, haz lo que te plazca, lleva a cabo tu plan y glorifícate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, este domingo voy a compartirles lo que hemos visto en la conferencia Core Conference del mes de marzo en Bob Jones. Es una conferencia de consejería que tenemos una vez por año en Bob Jones y el tema de este año ha sido el tema de las adicciones. Entonces aquí en esta presentación yo puse 7 presentaciones juntas, o sea, he escogido algunos puntos que me parecieron puntos destacables y claro, entonces esta presentación no puede ser exhaustiva. Hubieron más o menos 7 presentaciones, 7 conferencistas hablaron y aparte de estas 7 presentaciones hubieron 5 o 6 talleres, o sea, charlas más pequeñas en grupos más pequeños y es imposible ponerlo todo en una presentación, pero aquí están algunos puntos que me parecieron importantes. El tema de las adicciones, claro, es un tema sumamente importante y la primera razón es que la Biblia habla de ellas. Bueno, aunque la Biblia no utilice la palabra adicción, la Biblia utiliza otras palabras, pero sí habla de las adicciones. Entonces no hay que sorprendernos de que la Biblia no utilice la palabra adicción, porque hay varias maneras de hablar de un mismo tema sin utilizar una misma palabra. Y recordáis a lo mejor que la palabra Trinidad no está en la Biblia, sin embargo, esta enseñanza viene de la Biblia. Y la segunda razón, porque es un tema muy importante, es la crisis del coronavirus. Esta crisis parece incrementar los comportamientos adictivos. Fíjense lo que dice el diario del 1 de abril de 2020. Y este es el título de un artículo que apareció en el diario. Aumenta consumo de licor en Estados Unidos por el coronavirus. La gente está buscando maneras de lidiar con esta crisis y de superar sus problemas, o está buscando paz o seguridad o distracción, y esto aumenta los comportamientos adictivos. Y otra razón por la que es importante este tema es que el creyente, claro, puede caer en adicciones destructoras, adicciones idólatras. Y vamos hoy a hablar de idolatría también. Antes, una de las primeras cosas que hicieron esos expertos en consejería, expertos cristianos en consejería, es definir el término adicción. Y ellos primeramente fueron a una fuente secular y analizaron lo que esta fuente dice acerca de la adicción y de cómo esta fuente, que es la Sociedad Estadounidense de Medicina Adictiva, cómo define la adicción. ¿Qué es una adicción según la Sociedad Estadounidense de Medicina Adictiva? Y esta sociedad dice que la adicción es una enfermedad médica crónica tratable que involucra interacciones complejas entre los circuitos cerebrales, la genética, el medio ambiente y las experiencias de vida del individuo. Y en esta definición, Jim Berg, que es un experto en consejería cristiana, que enseña en Bob Jones, que escribió varios libros, que tiene un ministerio de consejería cada viernes en su iglesia en Tylers, que se llama Freedom That Lasts, y está tratando con más de 100 adictos en drogas y adictos con otras sustancias. Es un experto y él, Jim Berg, enfatiza esta palabra, una enfermedad. Esta sociedad estadounidense define la adicción como una enfermedad. Entonces, los consejeros cristianos llaman a este entendimiento de la adicción, lo llaman el disease model.
el modelo de enfermedad. ¿Por qué? Bueno, porque este modelo o este entendimiento considera que la adicción es una enfermedad. Entonces, estos consejeros cristianos no están de acuerdo con este modelo, claro, porque la Biblia parece que no habla de una enfermedad, sino de un pecado, ¿no? Cuando habla de adicción. Pero lo interesante es que estos consejeros cristianos no son los únicos en no estar de acuerdo con este modelo o con este entendimiento de la adicción. Algunos expertos seculares tampoco están de acuerdo con esta definición. Claro, son una minoría porque la mayoría pues piensan como la Sociedad Estadounidense de Medicina Adictiva. Pero nos hace pensar que a lo mejor pues esta definición no es completamente adecuada. Veamos alguno de estos expertos seculares. Está Mark Lewis, que escribió un libro, y su libro es titulado The Biology of Desire, Why Addiction is Not a Disease. Porque la adicción no es una enfermedad. Él considera que no es una enfermedad y no es un creyente. Él no le importa la Biblia. Y llega a la misma conclusión que lo que dice la Biblia, que no es una enfermedad. Stanton Peele es otro. Está Arnold Ludwig y Bruce Alexander. Entonces Jim Berg presentó a estas personas y a muchos otros que aún así son una minoría entre los expertos seculares, pero que ellos piensan que no estamos hablando de una enfermedad cuando hablamos de una adicción. Resumamos, consejeros cristianos y algunos expertos seculares no piensan que las adicciones son enfermedades. Pregunta, ¿qué importa saber si es una enfermedad o no? ¿De verdad importa saber si es una enfermedad o no la adicción? Pues parece que sí. Fíjense que el modelo de enfermedad elimina la esperanza, ya que la adicción es supuestamente crónica e incurable. Según la definición de la Sociedad Estadounidense, es algo tratable, pero es algo crónico. Entonces, pues es incurable. Tú te puedes mejorar, pero no te curas de esto. Y esto, claro, quita la esperanza a personas que están en una adicción, que están esclavizadas. El modelo de enfermedad ignora el verdadero problema. Personas caídas que enfrentan la vida en un planeta caído sin una relación creciente con Jesucristo basada en la palabra. Y no hay que sorprenderse de que el modelo de enfermedad ignora el verdadero problema, porque el modelo de enfermedad es un modelo secular, ¿vale? Personas expertos que no creen en la palabra de Dios ni en lo que dice la palabra de Dios. Y claro, este problema, personas caídas que enfrentan un planeta caído, o sea, pecaminoso, sin una relación creciente con el Señor Jesucristo, esto es la solución que es el problema según la Biblia. Y este problema es el mayor problema, y es la razón por la que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, para rescatarnos de nuestros pecados, para darnos acceso a la vida eterna, claro, pero no solo, también el Señor quiere rescatarnos de nuestros pecados, de nuestras adicciones, de nuestras esclavitudes al pecado, y lo quiere hacer en esta vida y quiere ayudarnos en esta vida, y lo hace. Hay muchas personas que han testificado haber experimentado la ayuda de Dios en adicciones. Yo conozco un amigo en Suiza, era un adicto a la pornografía y se iba a suicidar porque era un verdadero creyente y sabía que eso no era bueno, y estaba esclavizado, y contó cómo el Señor lo ayudó, lo rescató de estas cosas. El Señor ayuda, el Señor rescata.
hay un verdadero problema, que es el problema del pecado y de enfrentar la vida sin Dios. Y claro, el modelo de enfermedad ignora este verdadero problema. Ellos no creen que esto sea la causa profunda de las adicciones y de la esclavitud a la adicción. La Biblia no utiliza esta terminología, y eso lo hemos dicho, claro, hace algunos minutos. La Biblia no habla de adicción. La Biblia, hablando del comportamiento de los adictos, habla de, a lo mejor tenéis algunas ideas. He mencionado las dos palabras varias veces ya en estos 10 minutos que hablé. Vuestra Biblia habla de esclavitud. Esclavitud. El adicto está bajo servidumbre al pecado o a comportamientos pecaminosos. El adicto está sujeto a un maestro, ya sea el deseo sexual, ya sean las drogas, ya sea la comida, los atracones de comida, el abuso de comida, o otras cosas, el trabajo. Algunas personas, el trabajo es su maestro y están bajo la esclavitud del trabajo y viven para el trabajo, viven para ese maestro. Otras personas viven para las drogas y todo lo que hacen es para adquirir dinero para comprarse esas drogas. Y se despiertan por la mañana y todo lo que van a hacer va a estar enfocado a cómo conseguir estas drogas. Y van a robar, matar, hacer miles de cosas para obtener estas drogas. Es una esclavitud a un maestro. Un maestro que, claro, a veces es un maestro impersonal, que es una cosa, pero aún así es un maestro. Y la segunda cosa es que, hablando del comportamiento de los adictos, la Biblia habla de idolatría. Idolatría. La adicción es una adoración desordenada. Una adoración desordenada. O sea que en vez de adorar a Dios, en vez de dedicar tu mente, tu energía, tu fuerza a Dios, como nos lo dice el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y con toda tu fuerza. Pues estas personas son personas idólatras, los adictos, porque adoran a otras cosas. Es una adoración desordenada. Toda su energía, mente, todo su tiempo está invertido en algo que no es Dios. Es una adoración desordenada. La adicción es un trastorno de dependencia. ¿En qué vas a depender para poder lidiar con los problemas de la vida? ¿En qué vas a depender para poder enfrentarte a las pruebas de la vida? ¿Vas a depender en Dios o vas a depender en ti? Y si dependes en ti, pues vas a buscar miles de cosas para poder lidiar con esos problemas de la vida, incluyendo cosas que te permiten desconectar con la realidad, como las drogas, o cosas que te van a dar puntualmente un descanso, una satisfacción muy efímera, como podrían ser los placeres sexuales o emborracharse o muchas otras cosas. La adicción es un trastorno de dependencia. Y vamos a hablar un poco más de esto. Un trastorno de dependencia. Entonces, todo lo que tengo aquí en esta presentación viene de presentaciones de esta Core Conference. Aquí nada que está escrito viene de mí. Claro, lo he traducido al español, pero originalmente estas frases están en inglés. Y estos expertos cristianos dicen: las personas desean y eligen experiencias y sustancias que alteran el estado de ánimo cuando enfrentan desafíos de vida para los cuales no tienen recursos o soluciones personales adecuadas. Desafíos de la vida.
hay miles. Pueden ser enfermedades, pueden ser pérdidas de seres queridos, pueden ser problemas relacionales, problemas en el trabajo, pueden ser problemas financieros, y pueden ser miles de cosas, pueden ser pandemias, un virus que amenaza a tu vida y a la vida de tus seres queridos. Las personas desean y eligen experiencias y sustancias que alteran el estado de ánimo cuando enfrentan desafíos de vida para los cuales no tienen recursos o soluciones personales adecuadas. Por ejemplo, tomar drogas duras, cocaína, anfetaminas, heroína, mirar pornografía, muy común en nuestra sociedad. Hay una esclavitud a la pornografía incluso en la iglesia, y hay que hablar de ello porque es algo más común de lo que se piensa. Es algo que esos expertos dicen, y es muy común, y hay que hablar de eso porque es un pecado, y el Señor nos quiere liberar de esos pecados, y hay más personas de lo que pensamos que tienen problemas en esta área. Antes era muy difícil conseguir material pornográfico. Hoy en día este material llega a tu casa y las personas pueden mirarlo sin que nadie lo sepa. Es un verdadero peligro. Es una industria que mueve a millones y millones de dólares. Es algo muy pervasivo en nuestra sociedad, y es una adicción, y muchas veces es una manera de obtener un placer efímero en un mundo difícil, y las personas quieren desconectar y quieren relajarse, y es un escape, es un ídolo. Cortarse la piel parece un poco extraño, pero también es bastante común, más entre las chicas aparentemente, según estos expertos, más común de lo que pensamos. Yo tenía una estudiante en una de mis clases que se cortaba. Hacer atracones de comida, abusar de la comida de manera extremada, comer como un elefante, y muy a menudo esto es acompañado con hacerse vomitar. Pues hay personas que sufren de esto, están esclavizadas bajo esto, y nosotros los creyentes no debemos juzgar a estas personas. Tenemos que venir y ayudarlas. Estas son personas que lo están pasando mal, y estas personas deberían sentir confianza con nosotros para hablar de estas cosas. No deberíamos ser las últimas personas a la que estas personas vienen pensando que nosotros vamos a juzgarles o condenarles. Es triste cuando las personas del mundo piensan que los creyentes no pueden escucharles porque les van a juzgar o esas cosas. Nosotros tenemos que amarlas y apuntar al Señor Jesucristo, que nos libera del pecado y de las adicciones, y el Señor Jesucristo nos libertó nosotros de nuestros pecados, de nuestras adicciones, porque éramos todos, antes de conocer al Señor Jesucristo, perdidos y oscurecidos en la oscuridad y viviendo en la oscuridad. Y de nuevo repito que a creyentes también caen en estas cosas, y tenemos que apoyarles y ayudarnos los unos a los otros. Hay grupos entre los jóvenes. Yo tengo un amigo que quiere que le haga preguntas si está viviendo en un estado de pureza sexual, y intentamos ayudarnos los unos a los otros, y eso es algo bueno.
entre cristianos, ayudarse con estas adicciones y tener a lo mejor una persona con quien tienes más confianza para hablar de estas cosas, para hablar de tus caídas y para hablar de tu caminar con el Señor. Y algunas de esas adicciones pueden durar años en irse, pero el Señor da victoria. Y en cuanto estés en la batalla, pues estás caminando en el camino estrecho. Y eso es bueno. Emborracharse. Claro, como lo hemos leído en este titular del diario del 1 de abril, el consumo de alcohol está aumentando muchísimo con la crisis del coronavirus. Las personas buscan un escape en el emborracharse, poder desconectar de lo que está pasando en nuestro mundo. Drogas blandas, el cannabis, el hachís, la marihuana. Yo estoy asombrado conduciendo en Greenville, sobre todo en el verano, cuando abro las ventanas, cuando estoy en el coche, conduzco. Aquí mismo en Greenville y huelo cannabis, marihuana. Es muy común y me asombro. Y esta es una droga blanda que está consumida de manera extremada por los jóvenes y otras personas. Es una manera de escaparse un poco y esto se vuelve a veces en adicciones. Tú necesitas estas cosas. Entonces, pregúntese, ¿de quién dependo para que pueda manejar, lidiar con los reveses de la vida y proporcionar una vida plena y fructífera? ¿Dependo en Dios o dependo en mí mismo? ¿De quién dependo para que pueda lidiar con los desafíos, las pruebas, los reveses de la vida, que son diversos y hemos hablado de ellos? Pueden ser todo tipo de cosas, incluyendo una pandemia. ¿Dependo de Dios o dependo de mí? Y si dependo de alguien que no es Dios, pues ahí tengo un trastorno de dependencia, porque como ser humano, el ser humano tiene que depender en Dios, ya sea cristiano o no, tenemos que depender en Dios. Debes unirte a Dios en la guerra contra tu propia naturaleza pecaminosa y decir no a tus deseos y engaños carnales para ganar la batalla contra la adicción. Los expertos estos hablaron de algo que me pareció muy importante, es la causa de la idolatría. ¿Cuál es la causa profunda de la idolatría? Y cuando hablamos de idolatría, pues esta es la palabra que la Biblia utiliza para hablar de adicciones. Es una idolatría, claro, una idolatría esclavizante. Entonces, la Biblia no habla de adicción, pero habla de idolatría. Entonces, hagamos la pregunta, ¿cuál es la causa profunda de la idolatría? Pues la palabra nos da la respuesta, nos dice que esta causa son nuestros deseos. El problema de la adicción no se puede solucionar de manera exitosa superficialmente. No es un problema superficial, es un problema que es muy interno, está en los deseos. La idolatría es un problema interno. El problema es interno y muy profundo. Con la idolatría, que es un pecado, la idolatría es un pecado, es un problema muy profundo. Vayamos a Marcos 7, versículos 20 al 23. Y aquí Jesús apunta al verdadero problema del pecado, y la idolatría es uno de ellos. Marcos 7, versículo 20 al 23 dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El problema del pecado, el problema de la idolatría,
es muy profundo, es algo interno. Es algo interno. Entonces, veamos ahora 3 lecciones acerca de los comportamientos adictivos, porque me parece importante entender, saber, porque si tú entiendes el enemigo, estás mejor armado para enfrentarte a este enemigo. Es una de las reglas o principios principales de una guerra. Incluso en las guerras modernas, conocer tu enemigo, conocer cuáles son sus fuerzas y sus estrategias. Entonces me parece importante ahora ver 3 lecciones acerca de los comportamientos adictivos para entender este enemigo, estos comportamientos adictivos. Primero, detrás de cada caída en el pecado o en una adicción o en un comportamiento adictivo, detrás de cada caída está la atracción de nuestros deseos. Y hemos hablado de ello. Y vamos a leer otro pasaje acerca de esto. Segunda lección, detrás de cada caída está una creencia en una mentira. Y tercero, detrás de cada caída está una decisión de obedecer a Dios o a nuestros deseos propios. Entonces, veamos esta primera lección más en detalle. Detrás de cada caída está la atracción de nuestros deseos. Y leamos Santiago capítulo 1, versículos 14 al 15. Después de Hebreo está Santiago. Voy a leer capítulo 1, versículos 14 al 15. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es la palabra epithumia en griego, simplemente significa deseo, un deseo que a veces de costumbre es un deseo fuerte, bien interno. Algunas traducciones, creo que la Biblia de las Américas utiliza la palabra pasión, es un deseo fuerte. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El problema aquí es la concupiscencia, la epithumia en griego, un deseo, una pasión, un deseo fuerte. Cuando tomas drogas, te cortas, tienes nuevos atracones de comida o te colas de nuevo en el porno, debes preguntarte, ¿qué es lo que quiero tanto, que estoy dispuesto a desobedecer a Dios para conseguirlo? Hay algo que quieres, hay algo que queremos cuando caemos en estas cosas, algo que queremos demasiado, y puede ser que esto sea un momento de descanso, puede ser que sea reputación, puede ser que queremos una sensación particular. Pero hay que ser honestos. ¿Qué es lo que queremos demasiado que estamos dispuestos a desobedecer a Dios para conseguirlo? ¿Qué estoy pensando me hará feliz en lugar de una relación con Dios? A menos que seas honesto sobre lo que realmente quieres, no puedes luchar con éxito con tus hábitos pecaminosos. En Proverbios el Señor dice, y hago no recuerdo el versículo con las exactas palabras, pero la Biblia dice ahí en Proverbios que el que esconde sus pecados no avanza, pero el que los confiesa obtiene misericordia. Hay que ser honesto con el Señor y confesarle lo que queremos demasiado, y hay que pedir y ser honesto con Dios y pedir ayuda de Dios que estos deseos cambien. Y lo que es imposible a los hombres es posible con Dios.
Detrás de cada caída está una creencia en una mentira. Una creencia en una mentira. Las mentiras permiten que nuestra naturaleza pecaminosa justifique la desobediencia a Dios. Satanás utiliza las mentiras que escuchas del mundo a tu alrededor y las mentiras que genera tu propio corazón, tu propia mente pecaminosa para mantenerte en la esclavitud. Vas a creer en una mentira y caes en el pecado, caes en un comportamiento adictivo, caes en la esclavitud de un pecado. Crees una mentira. Jesús dijo en Juan 8:32 que la única forma de salir de la esclavitud del pecado es conocer la verdad. La verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. La única fuente de verdad absoluta es la Biblia, la palabra de Dios. No puedes liberarte de los pecados que dominan tu vida si no estás continuamente aprendiendo, creyendo y obedeciendo la verdad revelada en la Biblia. Tienes que reformar tu manera de pensar. El caminar con Cristo, cuando eres salvo y para caminar con Cristo, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu manera de pensar. Tienes que organizar tus pensamientos o pensar de manera diferente. Mira, no había preparado o pensado ir a este pasaje, pero vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. 1:13, Primera de Pedro 1:13. Fíjense lo que dice Pedro. Él está hablando de la vida cristiana y dice, por tanto, ceñid los lomos, ¿de qué? Los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros tenemos que pensar de una manera diferente, tenemos que creer en la verdad. Y la verdad está revelada en la palabra. Si no creemos en la verdad, pues vamos a seguir las mentiras de nuestro corazón, de nuestra sociedad, y vamos a caer. Y estas mentiras pueden ser diversas, claro. Esta droga te va a aportar una mejora, te va a ayudar, pero es una media mentira. A lo mejor te ayuda de manera muy breve, pero luego te deja peor. Y la palabra de Dios te dice la verdad: no toques a estas cosas. Tenemos que creer en la verdad que está en la palabra de Dios. Y hay muchas de esas mentiras. Yo pienso en algo muy común entre los jóvenes, que dicen que tienes que probar el sexo antes de casarte para ver si eres compatible. Es una mentira. La Biblia dice no. Esto es para después de ser casado. Pero el mundo tiene sus propias mentiras y tú te las puedes creer. Sí, mira, eso suena bien, parece que sea sabio no casarse sin antes haber probado sexualmente si somos compatibles. Pero no, eso es una mentira, y hay muchísimas mentiras en el mundo hoy, y la primera fuente de mentira es nuestro propio corazón pecaminoso. Nosotros inventamos mentiras y nos las creemos, y estas mentiras justifican nuestro comportamiento pecaminoso y justifican desobedecer a Dios. ¿Dónde encontrar la verdad? En la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ejemplo, el pecado sexual del cual hemos hablado. Tu maestro, el deseo sexual, te va a mentir. Te dirá que es irresistible, incontrolable, y que negar satisfacción sexual te causará inmensurable sufrimiento y dolor. Sin embargo, la palabra te da la verdad, te dice la verdad, y en diferentes pasajes, en Proverbios 5, habla de la pureza sexual y de cuán mejor es esto. Y te habla que esto es lo bueno, no seguir tus
deseo sexual y cumplirlos de una manera que Dios no aprueba. Porque el deseo sexual es bueno, es creado por Dios, pero ha de ser cumplido en la manera que el Señor lo quiere, y esto es mediante el matrimonio. Tercer punto, detrás de cada caída está una decisión de obedecer a Dios o a nuestros deseos propios. Pablo dice claramente que los creyentes genuinos están muertos al pecado y no deben vivir más en ello. Entonces, hemos muerto al pecado, nos hemos unidos a la muerte del Señor Jesucristo de una manera un poco mística, pero verdadera. Hemos sido unidos a la muerte del Señor Jesucristo y hemos sido unidos a su resurrección. Y esto es simbolizado por el bautismo de agua, en el que cuando estás sumergido, te asimilas en la muerte del Señor Jesucristo, y cuando sales del agua, te asimilas con su resurrección. Y esto es una verdad objetiva de lo que pasó en el ámbito espiritual. Y ahora tenemos que decidir vivir según esto, según esta verdad. Leamos Romanos 6, 11 a 18, y vamos a ver cómo Pablo dice que básicamente tenemos que decidir de vivir así. Romanos 6, 11 a 18. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, nosotros éramos esclavos del pecado, y es por eso que tenemos que ser muy amorosos y no juzgar o condenar o aplastar a las personas que están ahí todavía. Y continúo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces vemos ahí que claramente en este pasaje, entre otras cosas, que hay una decisión de obedecer a Dios que hay que hacer. Entonces, estas tres lecciones nos permiten un poco entender un poco mejor los comportamientos adictivos, y esto, claro, es importante. Entonces, hasta aquí algunos puntos destacables de la conferencia, de la Core Conference de 2020 en Bob Jones University. Y ahora quisiera hacer algunas reflexiones propias acerca de la idolatría, lo cual es la palabra que la Biblia utiliza para hablar de las adicciones. Claro, es una idolatría esclavizante. Hemos dicho que la adicción es una adoración desordenada. Tú estás adorando a la persona o la cosa que no deberías. La adicción es un trastorno de dependencia. Tú no estás dependiendo en Dios para tu seguridad o para tu satisfacción. Estás dependiendo en sustancias o en cosas. Esto la Biblia lo llama idolatría. Idolatría. La adicción es idolatría, una idolatría esclavizante. Tu ídolo te esclaviza y te vuelves un adicto. Satisfacción y seguridad han de ser buscadas en Dios. Si buscas esto en otras fuentes, eres un idólatra.
Esto me parece muy, muy, muy importante. Satisfacción y seguridad. ¿Cuáles son tus fuentes de satisfacción y seguridad? Primeramente, ¿cuáles son? Entonces, ¿será que es el alcohol o otras sustancias o otras drogas? ¿O será que tu fuente primera de satisfacción y de seguridad son Dios? La idolatría es un peligro para nosotros hoy en el 2020. Si la iglesia, nosotros, no fuéramos inmunes a este pecado de idolatría, ¿por qué es que Juan dijo, hijitos, guardaos de los ídolos? Si pensamos que la idolatría solo era algo para el Antiguo Testamento, antes la venida de Cristo, porque es que Juan, al final del primer siglo, cuando la iglesia estaba bien establecida, cuando ya habían muchísimos creyentes en el Imperio Romano, dijo, guardaos de los ídolos. Claro, porque bueno, en el Imperio Romano habían ídolos, ídolos de estatua, de piedra y de madera, pero no solamente. En verdad la idolatría abarca mucho más que solamente estatuas de piedra o de madera. En nuestro siglo XXI no somos inmunes a la idolatría. A lo mejor dirás, bueno, yo pensaba que un ídolo era como una estatua de piedra o de madera. Bueno, en verdad un ídolo es simplemente un dios falso, punto. Básicamente es algo que toma el lugar y el papel de Dios en tu vida. Un ídolo es algo que toma el lugar y el papel de Dios en tu vida. ¿Cuál es el papel de Dios en tu vida? Bueno, pues traerte seguridad, darte promesas, ayudarte, y también toma el lugar de Dios. El lugar de Dios, su lugar es reinar, es ser el rey. Y si tú ahora ya no sirves al rey, ya no sirves a Dios, pero sirves y vives para otra cosa, pues esta cosa se ha vuelto un ídolo, está tomando el lugar de Dios en tu vida. Un ídolo es simplemente un dios falso, algo que toma el lugar y el papel de Dios en tu vida. Me parece muy importante que estemos claros acerca de esta definición. Algo que toma el papel y el lugar de Dios en tu vida. La idolatría es posible hoy. En lugar de correr hacia Dios, el pueblo de Israel corría hacia sus ídolos cuando tenían miedo, cuando sus enemigos les amenazaban o cuando tenían malas cosechas. ¿Qué haces tú en el 2020 cuando tienes miedo? ¿Cuál es tu escape cuando estás ansioso? ¿A qué acudes tú cuando has tenido un mal día? ¿A qué recurres cuando una pandemia amenaza a tu vida? Yo creo que nos reímos un poco de esta idolatría del pueblo de Israel, que cuando tenían enemigos, cuando tenían miedo, cuando tenían malas cosechas, se volcaban y buscaban a su ídolo para que los librara, para que los ayudara. Y nos reímos un poco de eso, pero yo me pregunto si esta gente de la antigüedad, de los tiempos pasados, también no se reiría de nosotros, de nuestra sociedad, cuando tenemos miedo o buscamos un escape, como nos volcamos en ciertas cosas. Una de ellas, muy común hoy en América y en Europa y en el mundo en general, el entretenimiento y la distracción. Yo creo que se reirían de ver cómo escapamos la realidad, y eso lo vemos en esta pandemia, distrayéndonos a muerte, y estando adictos a la adicción. Es nuestro ídolo, perdón, estando adictos al entretenimiento, a la distracción. Es un escape, es una manera de enfrentar la realidad. Vaya manera de enfrentar la realidad, dirán ellos. De esconderse en una falsa realidad de videojuegos, de entretenimientos interminables. Y hay una adicción, yo pienso, en nuestra sociedad al entretenimiento.
la gente puede estar en cuarentena y quedarse en casa y bueno, pero si le quitas el entretenimiento y a la gente se enfada o piensa que hay un problema y la gente se pone ansiosa porque esto es una necesidad ahora. La gente encuentra un alivio en estas cosas, un alivio que no es tan malo en sí, pero si toma proporciones descomunales, pues está revelando que es un ídolo ha tomado el lugar de Dios, que Dios tiene que darnos paz y tranquilidad última en estos momentos de pandemia, de ansiedad mundial. Y bueno, también es una cuestión de cantidad, o sea, de cuánto miras esas cosas, porque claro, la Biblia no dice que estas cosas sean pecados en sí, pero si toman el lugar y el papel de Dios en tu vida, entonces sí, ya son ídolos y hay que tener cuidado de estas cosas y de cuánto miras o cuánto utilizas estas cosas. Hay un lugar para el entretenimiento, hay lugar para una buena barbacoa, hay lugar para una película con tu familia, claro que sí, hay lugar para un videojuego, pero cuidado que esto tome el lugar y el papel de Dios en nuestra vida, que siempre nuestra satisfacción última y seguridad la encontremos en el Señor Jesucristo. Si no es así, vamos a frustrarnos. Vamos a frustrarnos porque el día que nos quiten estos sustitutos, vamos a estar ansiosos, vamos a frustrarnos y aparte, estos sustitutos nunca pueden dar una satisfacción, una seguridad permanente, durable, una estabilidad en la vida. Pregunta, ¿cuál es tu primer mecanismo de afrontamiento? Y aquí no sabía muy bien cómo traducir el inglés, dice coping mechanism. ¿Cuál es tu primer mecanismo de afrontamiento, mecanismo de lidiar con la dura realidad, con malas noticias? ¿Cuál es tu mecanismo, tu primer mecanismo de afrontamiento? ¿El alcohol? ¿El sexo? ¿El entretenimiento? Si el alcohol, pues este es tu ídolo. Si el sexo, pues este es tu ídolo. Si el entretenimiento, pues este es tu ídolo. Bebida, pornografía, distracción. Y distracción, hay múltiples distracciones. Si esto es tu primer mecanismo de afrontamiento, la distracción misma, el entretenimiento puede ser una idolatría. Mirar deporte en la tele es una distracción, pues si esto es tu primer mecanismo de afrontamiento cuando estás ansioso, que te pasas el día mirando deporte en la tele para cambiarte las ideas, te pasas el día entero o el fin de semana entero mirando deporte en la tele, a lo mejor este es un problema que toca más a los hombres que a las mujeres, no sé, videojuegos, pasarte días y horas en estos videojuegos y esto te permite simplemente sobrevivir, un mecanismo de supervivencia cuando el mundo muere por pandemias o cuando hay guerras o cuando hay pérdidas de empleo, problemas financieros o problemas relacionales. Y estos dos, claro, parece que tocan más a los hombres. A lo mejor toca más a las mujeres. Llamar a tus amigas, te viene un problema y en vez de un problema grande, en vez de acudir a Dios, tu mecanismo de afrontamiento, tu mecanismo automático es llamas a tus amigas y pasas horas y horas en el teléfono y esto es tu mecanismo de afrontamiento de las dificultades de la vida. O ir al mall, ir al centro comercial a comprar cosas. Te viene un problema y esto es lo único que te puede apaciguar y es lo que necesitas ahora. Y esto pasa antes que Dios. En vez de Dios ayudarte en estos momentos de la vida a enfrentar la vida,
pues tú tienes tus propios mecanismos y a lo mejor este es uno de ellos. Ir al gimnasio, esto yo creo que toca más a los hombres, y cansarte a muerte, ir todos los días al gimnasio, y si no tienes el gimnasio pues te falta algo y esto te ayuda, y esto pues está tomando el papel de Dios en tu vida, te da la satisfacción o las cosas que buscas. Teleseries, Netflix, todas estas cosas no son malas, no me malentendáis, pero te hago la pregunta: ¿cuál es tu primer mecanismo de afrontamiento? Tu primer mecanismo de afrontar la realidad, de lidiar con las pruebas que surgen en tu vida. Satisfacción y seguridad han de ser buscadas primeramente en Dios. Si buscas esto en otras fuentes, eres un idólatra. Y voy a dejarlo aquí. Y ahora creo que tenemos un himno más, y espero que pronto podamos reunirnos en nuestro local en la Pleasantburg, y os echo de menos, y sigamos orando los unos para los otros. Oremos para esta pandemia, y que el Señor pueda darnos una solución próximamente, y que nuestra fe sea engrandecida, y que podamos ayudar y consolar a los que sufren. Vale, pues hasta la próxima, hermanos. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz